Hola a todos amantes del entretenimiento, las series turcas y por supuesto del drama que siempre nos mantiene al filo del asiento. Qué alegría tenerlos de nuevo aquí en nuestro canal. Si eres nuevo, bienvenido. Y si ya eres parte de nuestra increíble comunidad, gracias por tu apoyo constante. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando un auténtico terremoto en el mundo del espectáculo turco y por extensión, en el corazón de miles de fans alrededor del planeta. Estamos hablando de Hande Erçel, Kerem Bürsin, y una frase que lo resume todo: Hande Erçel desata celos en Kerem, la tensión aumenta. Suena a título de novela, ¿verdad? Pues la realidad, o al menos lo que se rumorea, podría ser aún más intrigante. Pero antes de que nos adentremos en este apasionante laberinto de especulaciones, romances pasados y miradas que dicen más que 1000 palabras, quiero pedirles un enorme favor: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen esa campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a nuestra conversación. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Ahora sí, prepárense porque la historia que vamos a desglosar es digna de la mejor serie turca. Desde que Hande Erçel y Kerem Bürsin compartieron pantalla en Senkalkapm, o como la conocemos en Latinoamérica, Lofi Sindeer, o Me robaste el corazón, se convirtieron en un fenómeno global. Su química era innegable, magnética, electrizante. No solo nos robaron el corazón a través de la pantalla con la historia de amor entre Eda y Serkan, sino que su romance trascendió la ficción, regalándonos una de las parejas más queridas y admiradas de la vida real, Hande y Kerem, o como los fans cariñosamente los apodaron, Hanke. Fue un sueño hecho realidad para muchos. Imagínense ver a sus personajes favoritos enamorarse y luego descubrir que los actores que los interpretan están viviendo su propia historia de amor. Era la fantasía perfecta. Sus viajes juntos, sus fotos en redes sociales, sus declaraciones de amor, todo era pura magia, un cuento de hadas moderno que nos hacía creer en el amor verdadero. Eran la pareja de oro de Turquía, el ejemplo de cómo el amor puede florecer incluso bajo el ojo escrutador del público. Sus carreras estaban en su punto más álgido, y cada proyecto que emprendían, cada aparición pública, cada interacción en redes, se multiplicaba exponencialmente por el factor Hanke. No era solo Hande ni solo Kerem, era la pareja. La presión mediática era inmensa, pero parecían manejarla con una gracia y una naturalidad que solo aumentaba el fervor de sus seguidores. Eran los reyes de las redes, con millones de likes y comentarios en cada publicación que compartían juntos. Pero como bien sabemos, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz eterno, al menos no en la forma que uno esperaría. Tras un tiempo de intenso romance que mantuvo en vilo a millones, las grietas comenzaron a aparecer. Las especulaciones sobre una posible ruptura empezaron a circular como reguero de pólvora. Primero fueron los rumores, luego el silencio y finalmente, aunque nunca hubo un comunicado oficial conjunto y tajante, el distanciamiento se hizo evidente. El adiós de Hanke fue un golpe para sus fans. Muchos se negaron a creerlo, otros buscaron culpables, y una gran parte simplemente se quedó con el corazón roto, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. ¿Qué pasó exactamente? Nadie lo sabe con certeza, y probablemente nunca lo sepamos en detalle. Las razones de su ruptura se mantuvieron en el ámbito privado, lo que es comprensible, pero no hizo más que alimentar las teorías y las conjeturas de los medios y los seguidores. El silencio de ambos fue respetuoso, sí, pero también dejó un vasto espacio para la imaginación colectiva. Desde entonces, la vida de Hande y Kerem ha tomado rumbos distintos, al menos en la superficie. Ambos han continuado con sus carreras, pero su interacción, o la falta de ella, ha sido objeto de un escrutinio constante. Empecemos por Hande Erçel. Su carrera ha despegado de una manera estratosférica desde el final de Senkalkapm. Ha participado en nuevos proyectos televisivos como Bambaşka Biri, donde ha demostrado una madurez actoral impresionante. Pero más allá de la actuación, Hande se ha consolidado como un ícono de la moda, una influencer global y una de las actrices turcas más buscadas para campañas publicitarias y eventos internacionales. La hemos visto en Cannes, en París, en Milán, deslumbrando con su belleza y su carisma. Su presencia en estos eventos de alto perfil la ha catapultado a un escenario aún más global, consolidándola como una verdadera estrella internacional. Ella proyecta una imagen de empoderamiento, de independencia, de una mujer que sabe lo que quiere y va por ello.
Su estilo se ha vuelto más sofisticado, sus apariciones más glamurosas, y su sonrisa, aunque a veces reservada, siempre radiante. Es precisamente en este contexto de su ascendente estrellato que entran en juego los nuevos romances, o al menos los rumores de ellos. El más sonado, por supuesto, ha sido el de Hande Erçel con Hakan Sabank, un empresario turco de una familia muy influyente. Este romance, a diferencia de su relación con Kerem, que fue muy pública y abierta en sus inicios, ha sido manejado con una mayor discreción por parte de Hande. Sin embargo, las fotos de paparazzi, las apariciones públicas esporádicas y las confirmaciones indirectas han sido suficientes para que los medios y los fans confirmen que sí, Hande ha seguido adelante y está viviendo una nueva etapa en su vida sentimental. Y es aquí, queridos amigos, donde la trama se complica y donde la palabra celos empieza a sonar con fuerza. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin. Tras la ruptura, Kerem ha mantenido un perfil algo más bajo en cuanto a su vida personal. Sus proyectos profesionales han continuado, incluyendo su participación en una serie para Disney y ha seguido siendo una figura muy respetada en la industria. Kerem siempre ha sido conocido por su carisma, su talento y sobre todo, por su transparencia y sinceridad en las entrevistas. Sin embargo, cuando se le pregunta sobre Hande o sobre su relación pasada, Kerem suele ser muy diplomático. A menudo habla con respeto, mencionando la importancia de su relación en su vida y el cariño que le tiene a Hande, pero siempre manteniendo una distancia cautelosa. Él ha evitado el melodrama y la confrontación, optando por la elegancia y la discreción. Es el caballero de la historia, o al menos así es como muchos lo perciben. Pero, ¿dónde encajan los celos en esta narrativa? La idea de que Hande Erçel desata celos en Kerem no surge de una declaración explícita de Kerem, sino de una serie de interpretaciones. Los fans, siempre vigilantes, observan cada gesto, cada mirada, cada pausa en sus entrevistas. Cuando a Kerem se le pregunta por Hande o cuando los medios publican noticias sobre sus nuevos romances o su éxito internacional, algunos aseguran que se puede percibir una cierta melancolía en su mirada, una tensión en su postura, un cambio en su tono de voz. No hablamos de celos en el sentido de ira o resentimiento, sino quizás de una punzada de nostalgia, de la dificultad natural que conlleva ver a una persona a la que amaste profundamente seguir adelante con su vida y, además, hacerlo de una manera tan pública y exitosa. Imagínense por un momento la situación. Kerem y Hande compartieron un romance apasionado que fue admirado por millones. Crearon algo mágico juntos, tanto en la ficción como en la realidad. Esa conexión no desaparece de la noche a la mañana, por mucho que se intente. Aunque ambos sean profesionales y maduros, la emoción humana es compleja. Ver a tu expareja no solo prosperar individualmente, sino también encontrar un nuevo amor, especialmente cuando eres una figura pública y esa información está en todas partes, puede generar sentimientos encontrados. No necesariamente son celos posesivos, sino quizás un eco de lo que fue, un recordatorio de una etapa importante de su vida que ya terminó. Es una reacción comprensiblemente humana. Y la presión de los fans que aún sueñan con una reconciliación, que comentan Hanke Israel en cada foto, no hace más que añadir capas a esta compleja dinámica. La tensión aumenta no es solo entre Hande y Kerem, sino en el ambiente que los rodea. Los medios de comunicación, siempre ávidos de drama, constantemente buscan la oportunidad de conectar sus nombres. Cualquier pequeña interacción, o la falta de ella, se convierte en noticia. Si coinciden en un evento, cada foto es analizada al detalle. Si no lo hacen, se especula sobre por qué. Las redes sociales son un hervidero de teorías, de memes, de comparaciones. Los seguidores de Hanke se dividen, algunos apoyando incondicionalmente a uno, otros al otro, y muchos anhelando aún ese milagro de la reconciliación. Esta tensión es una carga para ambos, una sombra constante de su pasado compartido que se niega a disiparse por completo. Y no olvidemos el aspecto profesional. Hande Erçel está brillando con luz propia a nivel internacional. Su presencia en alfombras rojas de renombre, sus campañas con marcas de lujo y su creciente influencia la posicionan como una de las actrices turcas con mayor proyección global. Esto inevitablemente genera comparaciones y, en un mundo competitivo como el del espectáculo, podría alimentar una forma diferente de celos, los celos profesionales. ¿Es posible que Kerem, aun admirando el éxito de Hande, sienta la presión de estar a la altura de ese nivel de visibilidad y reconocimiento? Es una pregunta válida que muchos se hacen. La carrera de Kerem también es exitosa,
pero la trayectoria de Hande parece estar en una fase de explosión exponencial en este momento. La verdad es que es muy difícil saber qué pasa realmente en el corazón y la mente de Hande y Kerem. La mayoría de lo que hablamos es pura especulación, construida a partir de migajas de información, miradas fugaces y la interpretación de terceros. Ambos son figuras públicas que han aprendido a manejar el escrutinio, a proteger su privacidad y a proyectar la imagen que desean. Kerem siempre ha sido un hombre de emociones profundas y una personalidad fuerte. Es posible que si siente algo lo guarde para sí mismo o lo exprese de maneras muy sutiles. Hande, por su parte, se muestra cada vez más segura y enfocada en su presente y futuro, tanto personal como profesional. Pero, lo que sí es innegable es que la historia de Hande y Kerem sigue siendo una de las más fascinantes y comentadas del entretenimiento turco. El impacto de su romance fue tan grande, que incluso después de su ruptura, continúan siendo temas de conversación y especulación. La narrativa de los celos y la tensión es una forma que tenemos como audiencia de seguir conectados con esa historia, de darle un sentido a lo que pasó y de, quizás, mantener viva la chispa de lo que alguna vez fue un romance de cuento de hadas. Al final del día, tanto Hande como Kerem son seres humanos con emociones complejas, lidiando con el éxito, la presión mediática y el fin de una relación significativa, todo bajo el ojo implacable del público. Y esa, mis amigos, es una situación que nadie envidiaría, por mucho que amemos el glamour de su profesión. Así que, para resumir lo que hemos conversado hoy, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, que comenzó como un romance de ensueño en Senkalkapm, ha evolucionado en una compleja narrativa post-ruptura. La idea de que Hande desata celos en Kerem y que la tensión aumenta es una mezcla de especulaciones de fans y medios, basada en las diferentes trayectorias profesionales y sentimentales de ambos, especialmente el floreciente éxito internacional de Hande y sus nuevos romances. Aunque no hay confirmaciones directas, la interpretación de sus gestos, sus silencios y sus palabras sigue alimentando la intriga, manteniendo viva la llama de lo que una vez fue Hanke en la mente de millones. Es un recordatorio de que incluso en el mundo de las celebridades, las emociones humanas son universales y los finales pueden ser tan enigmáticos como los comienzos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan profundo y, espero, entretenido. Su compañía y su interés son lo que nos motiva a seguir explorando estos temas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem realmente siente celos? ¿Piensan que la tensión es real, o es más bien una creación mediática? Dejen todos sus comentarios abajo, compartan sus teorías y opiniones. Queremos leerlos a todos. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compártanlo con todos sus amigos amantes de las series turcas, y si no lo han hecho aún, por favor, suscríbanse al canal para no perderse nada de nuestro contenido. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguramente tendremos más historias fascinantes que desvelar. Hasta pronto.